Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos en esta clase abierta junto a Andrea Roca y Ana Clara Genta, que se realiza en el marco de nuestras jornadas educativas. Esta vez la realizamos junto a la Asociación Civil Chicosnet. Vamos a estar acompañando con el equipo de Aula Abierta sus comentarios dentro de la sección del chat, y como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hicieron, haciendo clic en la campanita para estar informados sobre acciones como esta. Durante la próxima hora vamos a estar compartiendo la clase titulada Potenciar el aula, introducción a la inteligencia artificial en la educación. Y para ello nos acompañan dos invitadas, como ya nombré, Andrea Roca, que es especialista en educación y TIC, es diplomada universitaria en robótica educativa, analista de sistemas, tecnóloga educativa, maker. Es coordinadora del área de pensamiento computacional en Chicosnet, incluyendo el programa de docentes remotos de pensamiento computacional Plan Ceibal y el desafío Brevas. Es contenidista, diseñadora instruccional, tallerista en escuela de maestros, coinventora de Chimeleta, dispositivos de computación física para utilizar en el aula, coautora de los libros Placa Microbit y su implementación en el aula, Microbit y cómo enriquecer las experiencias de aprendizaje. Es CEO de Geniateca y es miembro de ADICRA. También está con nosotros Ana Clara Genta, que es magíster en Educación Estratégica, en Comunicación Estratégica, especialista en Tecnología de Educación, licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación, y es responsable de la iniciativa Humania de Chicosnet. Para nosotros es una gran alegría recibirlas en esta clase abierta, agradeciéndoles muchísimo que hayan podido estar con nosotros hoy. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto que puedan estar con nosotros, y vamos a estar charlando la próxima hora sobre inteligencia artificial vinculada a la educación. Si quieren pueden compartir pantalla y podemos empezar con la exposición. Perfecto, voy a compartir. Bueno, muchas gracias por la participación, por la invitación. Y durante estos minutos les vamos a contar un poco una experiencia de trabajo que venimos desarrollando en chicos.net en el marco de una iniciativa que se llama Humania, que es una iniciativa específica donde estamos trabajando temas de inteligencia artificial con docentes y estudiantes de la escuela secundaria, y es en base a esa experiencia en términos de información, de conocimiento sobre inteligencia artificial y también de experiencia del trabajo en escuelas, que un poco armamos esta presentación para compartirles ahora. Así que por ahí, André, pasamos. Y un poco queremos arrancar pensando en el contexto. Digo, ¿qué nos incentivó, nos llevó hace unos meses atrás a empezar a pensar en lo trascendental que se volvía a tocar el tema de inteligencia artificial en el ámbito de la educación? Teniendo este diagnóstico de que es una tecnología que está cada vez más presente en la vida cotidiana, es un tema cada vez más vigente, sobre todo en estos últimos meses, cada vez más vigente, lo escuchamos más en las noticias, lo vemos en la tele, lo leemos en los diarios, o incluso en las redes sociales, porque dan cuenta de tecnologías que se están expandiendo a un ritmo muy vertiginoso, con aplicaciones que a veces no nos es tan sencillo entender, digo, qué hacen, cómo funcionan, o cómo trabajan, ni qué impactos pueden tener, no solamente en el futuro, sino también en nuestro tiempo presente. Acá en este gráfico, está en inglés porque la fuente era en inglés, pero fíjense que lo que vemos es un poco una progresión de cómo ciertas tecnologías en estos últimos años lograron llegar, o sea, en cuánto tiempo lograron llegar a los 100 millones de usuarios. Un poco para dar cuenta de esta cuestión vertiginosa y esta gran aceleración que hay en el ámbito de la tecnología. El último punto, el que vemos el más chiquitito en esa pilita, refiere al ChatGPT, que es una tecnología que un poco vino a romper todo en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Fue lo que hizo que existiera como esta explosión en este rubro, en el de la IA. Que es esta tecnología, la del ChatGPT, por ahí como para poner en tema, porque por ahí no todos los que nos están viendo la usaron todavía, que es una tecnología que permite mantener una conversación con un sistema que nos va como dando todo lo que le estemos pidiendo en términos de, bueno, justamente nuestros pedidos. O sea, sosteniendo siempre una conversación
y pidiendo información, pero también, digo, no funciona en este punto como un buscador, como por ahí estamos acostumbrados a buscar información en Google, sino que nos devuelve elaboraciones, por ahí un texto como respuesta a un determinado pedido. Una receta, si yo quiero, no sé, tengo 3 cosas en la heladera y quiero cocinar con eso, nos devuelve un menú de 5, 7 o 10 recetas con esos ingredientes. Códigos de programación, de repente, para destrabar algo, si lo que estoy haciendo es un desarrollo. O sea, de repente es como que transforma enormemente las posibilidades en términos de eso, de vínculo entre usuarios y tecnología en términos de estos pedidos. Lo interesante de entender es que en solo 2 meses esta tecnología llegó de 0 a 100 millones de usuarios. Antes TikTok había tardado 9 meses, antes Instagram había tardado 30, y así sucesivamente. Ven ahí con los loguitos que vemos Pinterest, Spotify, con Uber, con Google Translate. O sea, lo que vemos es cómo se acelera enormemente esos tiempos que son de adopción de tecnología. Y un poco la pregunta que se nos empieza acá a disparar, o así como alertar a aprender y apagar luces, es, digo, ¿estamos preparados en términos de la escuela para estos tiempos tan vertiginosos de adopción de tecnología? Digo, ¿qué posibilidades de reacción también tenemos como educadores, como educadoras, para trabajar con tecnologías que los chicos ya están usando y por ahí desde la escuela siempre tardamos un poquito más? Y algo interesante también es pensar, ¿vieron estas películas en las que aparecía representada la inteligencia artificial? No sé, de repente Terminator, Matrix, era como la inteligencia artificial como un tema muy del futuro, de un futuro muy distópico, y muy en el ámbito de la ciencia ficción. Bueno, ahora esta tecnología está presente en nuestra vida cotidiana. Digo, no es un robot como Arnold Schwarzenegger, toma otra forma, pero la estamos usando todos los días, muchas veces sin darnos cuenta de ese uso. Hay una cuestión que nos parece importante destacar que tiene que ver con la visibilidad que no tiene esta tecnología y ese uso en nuestra vida cotidiana. No nos es tan fácil. Sí, André. No, perdóname. No, y una de las cosas ahora que hablas de la visibilidad tiene que ver que hoy es visible y como vimos recién el ChatGPT de repente explotó todo y no voy a decir todos lo usamos, pero está, digamos, en la boca de todos, pero sin embargo la inteligencia artificial tiene casi 70 años, ¿no? Nació cerca de los 50, se empezó a trabajar sobre inteligencia artificial y vino ahí como escondida avanzando. Lo que pasó ahora es que se hizo visible a la persona común, digamos, saltó de ese núcleo de investigación, pero tiene un avance de muchos años y hoy puede estar entre nosotros, que ya vamos a ver dónde está, gracias a las posibilidades que tenemos de procesamiento, de Internet, velocidad de Internet, y esta conectividad que nos dio, que nos da Internet. Ahora, como decís vos, ¿va a llegar como Terminator? ¿Va a pasar eso? ¿Tenemos que estar preocupados? Te lo pregunto a vos, ¿eh? Y ahí un poco, bueno, se abre un poco también esta conversación en términos de por ahí, de qué manera se nos representaba ese futuro con tecnología, y de qué manera, digo, está siendo real en este momento. Por eso, esto de hablar de lo visible o lo invisible, digo, la manera en la que estas tecnologías están integradas en un montón de aplicaciones y de herramientas que usamos todos los días. Para trabajar sobre todo eso, y esto es como un poco el salto, digo, porque esta conversación que estamos sosteniendo tiene que ver con lo educativo y de qué manera trabajar inteligencia artificial en las aulas, tiene que ver con que un poco podamos ponernos de acuerdo, educadores y educadoras, en la importancia de trabajar estos temas en la escuela, la necesidad de poder promover la comprensión acerca de qué es la inteligencia artificial y de qué manera está presente e impacta en la organización de nuestra sociedad, de nuestro día a día,
de nuestro tiempo hoy y en el futuro también. Y ahí un poco contarles las dos grandes secciones que va a tener esta charla. Por un lado, primero nos vamos a dedicar a hacer una comprensión de qué es efectivamente la inteligencia artificial. ¿Vieron como esta idea de separar una cosa de la otra? Bueno, en el ámbito de la tecnología, inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Qué es inteligencia artificial y qué no? ¿En qué se diferencia de la programación? ¿Por qué hablamos de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué los hace ser inteligencia artificial y no otra cosa en el ámbito de la tecnología? Y un segundo momento, toda una segunda parte de este tiempo en el que vamos a estar enfocando más directamente en el ámbito educativo, contándoles un poco esta experiencia que venimos teniendo con docentes y con estudiantes, y algunos por ahí recomendaciones, orientaciones o tips que nos parece en esta experiencia importante por ahí tener en cuenta, y primeras exploraciones también, ¿no?, en términos de este trabajo. Y arrancando con el primer tema, ¿qué es inteligencia artificial? Nosotros venimos trabajando en el marco de Humania en formaciones a docentes, y un poco para romper el hielo sobre qué es la inteligencia artificial, primero queríamos poner en común, bueno, pero ¿qué es para cada uno? Digo, ¿y qué es para todos los docentes que estamos conectados en una videollamada, llevando adelante la formación? Les pedíamos 3 palabras. Con esas 3 palabras que cada uno ingresaba al sistema, se nos iba armando esta nube de palabras con sentidos compartidos también. Y acá nos interesaba, como ejercicio de primera aproximación, para ver, bueno, qué términos, qué palabras eran las que aparecían. Y fíjense que aparece mucha terminología más técnica. Aparecen datos, algoritmos, máquina, tecnología, automatización, aprendizaje automático, predicción. Fíjense, toda una terminología técnica que por ahí en principio nos resulta un poco más lejana, o sea, no nos es tan transparente. Pero también aparecen otras ideas o palabras muy vinculadas al futuro, la idea de oportunidad, de futuro, también de aprendizaje, también de transformación o de innovación. Digo, es como interesante este ejercicio de, bueno, ¿cuál es el sentido común a veces? ¿Qué sentidos le ponemos al concepto de inteligencia artificial? Y a partir de acá, sí, compartir nuestra definición, digo que en este punto es como el acercamiento que nosotros hacemos desde Humania a qué es la inteligencia artificial. Ordenando primero estas ideas y percepciones en grandes metáforas o imágenes sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y aparece primero este conjunto de términos como, o ideas como caja de Pandora, caja negra, genio en la botella. Fíjense que ahí lo que está pasando es esta idea de cierto componente mágico y algo que está como oculto, escondido adentro de algo, adentro de una caja negra, sobre lo que no podemos ver, sobre lo que no podemos entender. Ahí es importante tener en cuenta que toda esta como carga técnica o más específica sobre la inteligencia artificial, esta idea de que es algo complicado, difícil, no tan entendible, nos hace como tener cierta distancia, ¿vieron? Como que no pudiésemos terminar de comprender qué está pasando ahí. Eso en un extremo. En el otro extremo tenemos otras posiciones, otras ideas, que están representadas en estas imágenes, ¿no? La idea de un nuevo lápiz, una herramienta, un recurso más, algo que usamos como asistente. Fíjense que acá es como que la relación se trastoca, ¿no? Y estamos pensando que en realidad nosotros como humanos tenemos como un lugar más de poder sobre la tecnología y la capacidad de usar esa tecnología a nuestro favor o en función de nuestros deseos. Este sería el otro extremo. En el medio ahí se nos aparecen otros términos, que en general es como por ahí el lugar más común o donde hay como, sí, por ahí, no me sale el término justo, pero estamos todo un poco más de acuerdo en el ámbito más de los especialistas, en términos de pensar un espacio de encuentro en la inteligencia artificial entre una posición y la otra, ¿no? Digo, la idea de que es algo que vamos a construir en común. Y esa tecnología que tiene la capacidad de expandir las habilidades humanas.
pero que para eso, digo, no es ni algo que nos resulta ni mágico ni ajeno, como en los primeros conceptos que veíamos, no es algo que tampoco podemos usar tan fácil como querramos, como en lo segundo, sino que es algo que nos requiere a nosotros, humanos, muy atentos, activos, pendientes, como muy interesados, activos y creativos, diría, para poder usar a nuestro favor, pero en este sentido de expandir nuestras capacidades. De vuelta, como decía Andrea hace un rato, pensando como en la historia más larga que tenemos los humanos con la tecnología, digo, siempre usamos la tecnología para expandir nuestras capacidades, digo, una tecnología como la del fuego, una tecnología como la de la escritura después, digo, permitieron que las sociedades humanas pudieran como hacer cada vez más cosas. Esta tecnología, la de la inteligencia artificial, se inscribe como en esta misma historia, pero también tenemos que pensar para qué la queremos, digo, qué queremos lograr a partir de esta tecnología. Esa es la conversación, digo, que hoy está abierta y que hoy por eso resulta tan controversial, porque no hay demasiada claridad. O sea, estamos en una conversación que está con un altísimo, diría, nivel de incertidumbre. Es ahí entonces donde es importante que nosotros, docentes, pero estudiantes también, digo, podamos avanzar en esta comprensión para incidir en esa conversación, poder construir nuestra posición en términos de esta conversación, ¿no? Y acá un poco, bueno, esto, pensar, bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Hablamos de la inteligencia artificial como la habilidad de las computadoras para aprender, y acá hay un cambio enorme, como un primer movimiento muy importante. Lo que hace la inteligencia artificial, ser inteligencia artificial, es esta capacidad de aprendizaje, de autonomía y de adaptación. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero lo que puede hacer el sistema de inteligencia artificial es tomar decisiones o hacer recomendaciones de manera autónoma. O sea, no necesita de una persona que le diga, de un usuario que le diga qué hacer y qué no hacer. Eso está dentro de esa caja negra, entre comillas, que veíamos hace un ratito. También es importante entender que la inteligencia artificial no es una sola cosa, digo, no es un sistema, sino que es un campo muy amplio de tecnologías que va a seguir como esta línea de tomando un conjunto de objetivos que definen las personas, estas máquinas lo que pueden hacer es darnos unos resultados, que son predicciones, que son recomendaciones o que son decisiones. Y en este punto, pensar la inteligencia artificial como una expansión de nuestras capacidades, o de la inteligencia humana, y que logra hacer mejor o más rápido muchas acciones que para nosotros no son más complejas o nos requieren de más tiempo, como el cálculo, el razonamiento o la detección de patrones, por ejemplo. Y acá nos detenemos por ahí en algunas características, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿André? No, y esto es lo que dijiste recién, ¿no? Que decías, bueno, cosas que son difíciles para nosotros, y hay como que diferenciar cuando hablamos fácil y cuando hablamos de difícil, es esto, qué es fácil y qué es difícil, como también está como en carpeta, qué es la inteligencia, ¿no? Estamos hablando de inteligencia, y bueno, ¿y qué es la inteligencia? Entonces, todas estas preguntas tenemos que hacernos cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, y una de las preguntas es, bueno, por ejemplo, ¿qué es fácil y qué es difícil? Para nosotros es muy fácil, voy a empezar por la derecha, conversar o interpretar emociones, algo que para las computadoras, que son ceros y unos, que son programación, es algo electrónico, es algo muy difícil. En cambio, jugar al ajedrez, que puede parecernos algo más o menos complicado, o resolver ejercicios matemáticos, para la computadora es algo que súper fácil, ¿no? Y lo hace con una precisión que para el humano es complicado.
Y ahí por ahí, André, vuelvo un cachito a la diapositiva anterior, pero un poco para ver algunos hitos en este punto en la historia de la inteligencia artificial. Un gran hito fue la primera vez que un sistema le ganó al campeón de ajedrez jugando al ajedrez. En el momento fue como muy disruptivo. Otro gran hito, y acá, y a esto se ve esta explosión de la inteligencia artificial de los últimos meses, es la aparición de un sistema como ChatGPT que logra emular la conversación humana. Y que no solamente logra emular la conversación humana, o sea, hacer esto que era como una de las grandes fronteras o de las grandes barreras de la inteligencia artificial. Que nosotros, humanos, hablando con un sistema, sintamos todo el tiempo que estábamos hablando con una computadora, con un sistema, por el tipo de respuesta que nos podía dar. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es muy difícil para una máquina, para un sistema. Por los modismos, por vieron que ahí justo hay un icono de interpretar emociones, por toda la carga emotiva que también tiene la comunicación humana. Contar un chiste, entender el humor, para un sistema es muy, muy complejo, y para los humanos que estamos, en este punto voy a hacer como que soy una computadora, que estamos entrenados a vivir en comunidad, desde que nacemos vivimos con otras personas, y entendemos el código de la convivencia y de la comunicación humana, nos es muy natural interpretar un chiste. Para un sistema eso es muy, muy complejo. Por eso, la aparición en noviembre del año pasado de un sistema que te da la sensación de estar hablando con una entidad más parecida a un humano que a una computadora, además de la eficiencia que tiene en el tipo de respuestas que te da, fue como como un gran cambio de paradigma dentro del ámbito de la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí sí, Andrés, si querés, seguimos con la que sigue. Bueno, sigo yo entonces. ¿Cómo tenemos que diferenciar entre la inteligencia artificial fuerte y débil? También algunos autores lo llaman como especializada y general. La inteligencia general o fuerte es la que vemos en las películas, ¿no? La que vemos en Terminator, la que vemos en, no sé, Wall-E, que es una película que me gusta, donde es una inteligencia que puede hacer de todo en todo momento, ¿no? Y no se especializa, sino que cualquier cosa que le pidamos, eso lo va a poder hacer o puede decidir sobre cualquier tema. Esa inteligencia todavía no existe, es como la búsqueda en la que están los científicos, pero la realidad es que hoy tenemos la inteligencia artificial es débil o especializada. O sea, la que juega al ajedrez, juega excelente al ajedrez, pero si le pido que juegue a las damas, no va a saber hacerlo. ChatGPT es perfecta para tener conversaciones, pero si yo lo que hago es pedirle alguna otra cosa que maneje un auto autónomo, no lo va a poder hacer. Entonces, esas inteligencias están totalmente especializadas y no pueden salir de ahí. Ahora, hay sobre eso, y también de vuelta, voy a parecer la fanática del ChatGPT, pero es un poco para entender también el contexto en el que estamos teniendo esta conversación hoy, también algo muy disruptivo de la aparición de este sistema conversacional fue que de repente puede responder sobre un montón de cosas. Vieron que yo les decía, podemos tener una conversación y le podemos pedir que nos escriba un poema al estilo de Borges, pero también le podemos pedir que nos resuelva las cenas de toda la semana, también le podemos pedir código para, si quiero resolver, no sé, algo del HTML, de un sitio en el que estoy trabajando, por ejemplo. O también le puedo pedir que me diseñe una presentación, tipo una presentación de slides o de diapositivas sobre un tema en especial. No es una inteligencia general, fuerte todavía, pero tiene algunos aspectos que se asemejan a eso. Por eso, por ahí para los que están más informados en el tema, hace un par de meses hubo una carta de toda una serie de científicos o de una comunidad vinculada al ámbito de la tecnología y al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que pedía parar la investigación y el desarrollo
en inteligencia artificial durante 6 meses, decía. Esto, bueno, muchos dijeron es sumamente inviable, o sea, no va a pasar. Pero ¿por qué era esta alerta? Porque lo que estaban diciendo es, che, están como niños jugando con una tecnología de la que no conocen tanto todavía, en la que vemos ciertos como indicios de que podría tener una especie de conciencia general, de esta característica de inteligencia artificial fuerte. Necesitamos regulación, o sea, necesitamos construirnos como un sistema de leyes de regulación o de barreras que nos den también más autonomía o posibilidad de decisión sobre los avances que queremos que tengan estas tecnologías. Entonces, si bien hoy, esta es un poco la foto, tenemos inteligencias artificiales débiles o especializadas, muy buenas en resolver cosas concretas, todavía no tenemos una inteligencia artificial fuerte o general, pero lo que se cree es que se está avanzando en ese sentido. Y que es algo que, que no está no es algo que pueda llegar a ocurrir si se decide seguir avanzando en ese sentido dentro de 150 años, sino probablemente en las próximas décadas, también un poco como para entender esa foto. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de autonomía, o sea que puede realizar tareas sin que haya un usuario humano supervisándolo, y además se adapta. Cuando decimos que aprende, ¿no? Además, tiene un dato nuevo, y ese dato nuevo lo utiliza para readaptar su respuesta, ¿no? Algo que no realiza un programa tradicional. Vamos a ver. Entonces, hablando de esto, de los programas tradicionales, pensemos en estos dos casos. Puertas automáticas. La puerta automática tiene un sensor que cuando alguien se acerca, se abre y se cierra. Si alguien, por ejemplo, quedase enganchado ahí en el medio, la puerta no va a tomar la decisión de abrirse o cerrarse porque hay alguien, si no está programado. Ante una situación inesperada, una situación que nunca sucedió, no va a poder tomar una decisión más allá de lo que tiene código para que eso suceda. En cambio, tenemos los automóviles autónomos, los cuales, digamos, todavía igual, ahí vamos a desarrollo. ¿no? No, digo, como una tecnología en desarrollo también, digo, hoy no vamos por la calle y vemos automóviles autónomos, pero digo, es una tecnología que está en desarrollo desde hace muchos años, y es una tecnología que ya está disponible para usarse, pero que por una serie de dilemas éticos todavía no se usa. Sí. O sea, se está utilizando, hay empresas de inteligencia artificial que ya a sus empleados le han dado autos autónomos, acá en Argentina no, pero que se usan y así también a veces encuentran que tienen algún tipo de problemas. Hace muy poquito activistas que están en contra de los automóviles autónomos, hubo varios videos de YouTube y de TikTok donde mostraban que si le ponían un cono arriba del capot, el auto pensaba que estaba por llevarse por delante a alguien y entonces no funcionaba. Entonces iban a los semáforos y ponían un cono en cualquier auto que encontraban ahí autónomo y el auto dejaba de funcionar. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que el auto toma decisiones de acuerdo al entorno, pero también toma decisiones ante situaciones para las que no estaba programado. Va sensando y va decidiendo a medida que las cosas van sucediendo. O sea que tenemos como una diferenciación, y especialmente yo hablé mucho de programar y de código, porque es algo que caracteriza la inteligencia artificial, y ahora vamos a ver cómo aprende, porque eso es, entonces si no está programado, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, y acá un poco poder establecer esa diferenciación que comentaba Andrea recién, ¿no? Digo,
En el caso de la puerta automática tenemos como una programación, yo voy a decir tradicional, entre comillas, de si pasa una cosa, pasa la otra. Digo, hay un código escrito para que el sistema de sensores se comporte de una determinada manera. En el automóvil autónomo, mediado por inteligencia artificial, en cambio, digo, tenemos la misma tecnología de sensores, pero la capacidad de toma de decisiones depende del sistema de inteligencia artificial, y no de la programación tradicional, entre comillas. Bien, entonces, la pregunta era, entonces, ¿cómo aprende? Si no la tengo programada, ¿qué es lo que aprende? Hay una programación base hay, pero lo que no está programado es esas predicciones de las que hablaba Anita hace un rato. No es que alguien le puso, bueno, sí, encuentro tal cosa, responde tal otra. No, sino que lo que tiene es un gran algoritmo, un gran modelo, y no tiene absolutamente nada más. Entonces, ¿cómo es que aprende la inteligencia artificial y me va a dar esas predicciones y me va a responder? Por ejemplo, ChatGPT, el gran amigo de Ana, ¿cómo me responde cuando le pido algo? Lo que hace es, primero lo alimentamos con datos, que es lo que más en este momento podríamos decir que es lo que sobra, porque cada vez que hacemos un clic estamos brindando datos, cada vez que elegimos un captcha dentro de una imagen para entrar a alguna página web o para decir que no somos un robot, cuando mostramos qué es un semáforo, qué es un puente, en el momento en que queremos ingresar, por ejemplo, a nuestro correo desde una máquina que no es la nuestra o algo así, bueno, ahí estamos dando datos. Eso es cada vez que leemos un correo, cada vez que hacemos un clic en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, datos. Bueno, todos esos datos están ahí, están en la nube, se los hemos dado consciente o inconscientemente a diferentes empresas. Aceptando, perdón André, aceptando términos y condiciones, ¿no? Digo, cada vez que descargamos una aplicación, usamos un servicio, estamos aceptando una cantidad de términos y condiciones por las que más o menos estamos brindando una cierta cantidad de datos. Supongamos que esos datos, vamos a decir, vamos a ir por la más corriente, esos datos son fotos de gatitos. Yo amo los gatitos, le saco fotos a mi gato todo el tiempo, a Ana, a su gato, no sé si tiene gato, pero bueno. Y todos nosotros, en todo el mundo, los amantes de los gatos, hemos sacado fotos a nuestros gatos y los subimos a Google Fotos, lo pusimos en Instagram, están ahí, todas esas fotos de gatos. Y queremos enseñarle a la inteligencia artificial qué es un gato. Entonces, tomamos todas esas fotos que fueron etiquetadas como gatos, por humanos. Pensemos que siempre la inteligencia artificial empieza por humanos. Nosotros etiquetamos mi gatito lindo, el gatito sonriente, el gatito haciendo lío, y entonces le decimos al algoritmo, bueno, aprende lo que es un gato. Y entonces empieza a ver que todas esas fotos tienen bigote, tienen tienen orejitas, cuatro patas, la forma de la cara, tiene uñas, y empieza a hacer, imagínense que son millones de fotos de gatitos, y entonces empieza a entender lo que es un gato, que es un poco como lo hacemos nosotros, ¿no? Como los humanos. Nuestra inteligencia tiene mucho de eso, ¿no? Cuando somos chiquitos, y los chiquitos señalan un perro y el papá le dice, no, es un gato, ¿no? Señala otra cosa y le va dando nombres a las diferentes cosas hasta que aprende cuál es gato y cuál es perro. Entonces, es lo mismo, tenemos todos esos datos que están en la nube, le decimos, aprende lo que es un gato, y a partir de ahí, en el momento que le vamos a mostrar una foto, le mostramos un video, nos puede decir, esto es un gato. Y nos da un porcentaje, porque la inteligencia artificial nos dice, es un 98% probable que sea un gato, porque es una máquina,
y lo que hace bien es matemática, y todas estas predicciones, todos estos algoritmos están basados en matemática. Entonces lo que hace es, de acuerdo a todo eso que aprendió, ve una foto y ajusta y dice, es un gato, pero no me va a dar el 100%, ¿eh? Siempre puede ser 99,9999, porque justamente todas las predicciones tienen un margen de error. Así es como aprende qué es un gato, y también así es como aprende qué es lo que nos tiene que decir cuando, por ejemplo, decimos buenos días, sabe que nos dice buenos días, ¿no? ChatGPT, que además, cada vez que alguien habla con ChatGPT, le pregunta cosas, además, eso también son datos que a la vez se incorporan dentro de la base Del y sistema, claro. del sistema, gracias, y ese algoritmo va a modificar la predicción. O sea, cuanto más información le damos, las predicciones cada vez van a ser más exactas. Para mí acá hay algo, André, como interesante, o que digo que creo que todos usamos algún tipo de plataforma de contenidos, que puede ser desde una red social hasta donde vemos series, una que usamos para ver series o películas, o alguna donde escuchamos podcast o música, ¿no? Digo, todos estos sistemas se basan en este sistema de reconocimiento y de predicción, o sea, a ver, ¿por qué son efectivas? ¿Por qué nos sirven? ¿Por qué en algún punto nos tienen atrapados? Porque nos conocen. ¿Y por qué nos conocen? Por los datos que les estamos dando todo el tiempo. ¿Qué datos, por ejemplo, en una plataforma de series o de películas? ¿Qué tipo de series vi? ¿Qué tipos de películas vi? ¿Qué otras series o películas son populares en mi área, como en la región desde la que yo me estoy conectando a la plataforma? ¿Cuánto tiempo vi cada una? ¿Cuáles puse que me gustaría ver? Como que voy sumando a mi lista. Digo, toda esta información que yo brindo directamente, más la información que otros usuarios parecidos a mí por mi región, por mi género, por mi edad, por un montón de cuestiones, también están brindando a la plataforma, lo que hacen es que me dé predicciones cada vez más adecuadas en relación a mis intereses o mis gustos. Esto lo podemos pensar aplicados a series o películas, o también en las redes sociales. Digo, ¿qué veo en los feeds de las redes sociales? Como en la pantalla de inicio, recomendaciones de contenido que el algoritmo considera que a mí me va a interesar ver, que me va a enganchar y que me va a atrapar en esa lógica que también tienen estos sistemas, ¿no? Sí, y quizás no lo nombré, o para que quede asentado, todo esto se llama Machine Learning o aprendizaje automático, y es hoy como trabaja la mayoría, o yo diría que lo que nos llega o lo que podemos utilizar nosotros, todo lo que utilizamos hoy de inteligencia artificial tiene esta manera de aprender. Todo es Machine Learning o aprendizaje automático. No hay otra cosa, o sea, nosotros le enseñamos todo lo que sabe, gracias a todos los datos que hemos dejado en la web y todos los datos que hoy estamos compartiendo todo el tiempo. Por ejemplo, a ChatGPT se le dio un montón de libros para que aprenda, por lo que dijo Anita antes, por ejemplo, escribir como Borges, es porque se le dieron, no sé si toda la Leyó, entre bibliografía. comillas, ¿no? Leyó a Borges, leyó Claro. toda la obra de Borges. La tiene disponible. Entonces, también decimos, ¿y alguien podría escribir como Borges? Y sí, podría haber un autor al cual se le pidiese que escriba como Borges, pero seguramente para leer toda la bibliografía de Borges tardaría años. Y también nuestra memoria es finita, o sea que podría tener muchos más errores que una computadora, que no se olvida nunca lo que leyó y puede todo el tiempo hacer relaciones sobre eso, y en el tiempo en el cual incorpora la información, en eso nosotros no podemos igualarnos. Bueno, y ahí va un poco volver aplicado a este ejemplo, también la idea de qué es fácil y qué es difícil para quién, para el sistema o para el humano, digo, ¿no? Para el sistema es súper fácil
incorporar datos, o sea, leer, entre comillas, rápidamente la obra de un autor o toda la literatura del mundo en muy poco tiempo, comparado a algo que para el humano sería imposible por ahí en toda su vida poder lograr leer o acceder. Y también es muy buena la tecnología en reconocer patrones, o sea, entender el estilo de qué hace, digo, qué hay ahí en Borges, que sea la escritura de Borges distinta a la de Cortázar o a la de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Digo, hay patrones, hay formas que hacen ese estilo. Lo mismo lo podemos pensar con pintores. De hecho, las primeras experimentaciones, experiencias con inteligencia artificial tuvo que ver con eso, con replicar la obra de un artista en la música, una composición en música clásica, ¿no? Digo, las primeras experiencias tuvieron que ver con eso, con el reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque son las cosas en las que las computadoras son buenas. Sí, y hay otra cosa en la que no son buenas, que es si yo agarro y le digo, todo esto es de Borges y es de Galeano, después cuando le pida que escriba como Borges, va a escribir como Galeano. O sea, qué es verdadero y qué es falso, no lo va a poder detectar, salvo que tenga las dos opciones como para comparar. Pero si nosotros le etiquetamos falsamente cierta información, la va a tomar como verdadera. Y entonces ahí tenemos algo en lo cual los docentes tenemos que estar atentos y que tenemos que trabajar bastante en el aula, ¿no? Que tiene que ver con este reconocimiento, ¿no? Sí, exacto. O sea, el poder trabajar en no aceptar todo esto sin que pase por un filtro de criticidad, ¿no? O sea, ser crítico ante todo esto que me está dando tan fácil, entre comillas, la inteligencia artificial. Bueno, y acá hablamos un poquito de libros, hablamos un poquito de autos autónomos, hablamos ¿de qué más hablamos? ¿De Netflix o de las plataformas? De las plataformas, claro, de las redes sociales. Pero bueno, ¿dónde más está presente la inteligencia artificial? Sin que nos demos cuenta, en nuestros celulares permanentemente tenemos el autocorrector, ¿no? Cuando nos hace sugerencias, en el correo electrónico, el filtro de spam de Google es inteligencia artificial. Cada vez que llega un correo, lo analiza y decide si le parece, qué probabilidad tiene de ser spam, y entonces lo manda a la carpeta de spam. Tenemos en el celular, tenemos todo el tiempo, todo lo que es reconocimiento facial, también es inteligencia artificial. Después tenemos los autos autónomos, que en breve, también como decía Anita, no faltan 100 años para que estén en las calles, sino que sí, no, décadas, no sé. Claro, al contrario, digo, es una tecnología que ya está lista, pero digo que todavía no está disponible por cuestiones más que tienen que ver por, bueno, pero de verdad como sociedad estamos preparados para usar autos autónomos, estamos listos. Esa que es un poco también, bueno, esto de que hablamos siempre, o que venimos hablando en este rato, de el factor humano. Digo, ¿qué nos pasa a las personas con estos avances y con estas tecnologías? Y el tema de la legislación, que no es un tema menor, ¿no? Que haya legislación que avale, proteja y le ponga coto a este tema. Leí un artículo que hace poquito se estuvo probando acá en la General Paz un auto autónomo que decían, el artículo decía, si pasa la General Paz, está totalmente, ya está listo para estar en cualquier calle, ¿no? Con nuestros embotellamientos y como el manejo o el mal manejo que tenemos, la mala conducción. Por otro lado, bueno, ya nombré el reconocimiento de rostro, que sí. No, digo, después como también el otro icono que refiere como estos sistemas conversacionales, como por ejemplo veníamos charlando del chat GPT,
todo lo que tiene que ver con el ámbito de asistentes, por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados al uso de asistentes, pero los tenemos disponibles. Siri, Alexa, todo este tipo que son sistemas conversacionales de inteligencia artificial integrados a nuestros dispositivos. Todo lo que tiene que ver con la industria robótica, ¿no? Automatización de procesos. Y los robots ahí están con inteligencia artificial ya hace tiempo, son unos como de los primeros que empezaron a utilizarlo en las líneas de producción, la toma de decisiones sobre las líneas de producción. Algo que no es tan, que es más nuevo, es en medicina, ¿no? Donde la inteligencia artificial permite hacer diagnósticos que siempre tienen que estar acompañados por el diagnóstico médico, ¿no? Lo que hace es algo generalista, teniendo la cantidad de datos que están disponibles, puede decir, bueno, una radiografía o una tomografía, bueno, hay tanta probabilidad de que sea tal enfermedad, pero el que da el diagnóstico certero tiene que ser siempre el humano, porque así como dijimos que siempre empieza con los humanos, siempre también termina en el humano, ¿no? La inteligencia artificial por sí sola no es nada, digamos. Bueno, acá hay algo, ay, perdón, André, en el ejemplo de la medicina es interesante, digo, también entender esto de las ventajas y las desventajas, porque, o sea, ¿qué capacidad tienen los sistemas? Ven mucho mejor, tienen mejor capacidad de visión que las personas, digo, que el ojo humano. Entonces son muy buenas y están entrenadas para detectar, por ejemplo, una enfermedad en la piel, qué tipo de enfermedad es, de acuerdo a las manchas, la superficie y todo esto. Pero ahora, el sistema no conoce al paciente. El que conoce al paciente es el profesional, la profesional de la medicina. Digo, el que entiende, por ejemplo, con la detección, con el diagnóstico de listo, es X enfermedad de la piel. Bueno, ¿qué tratamiento va a poder llevar adelante esa persona por sus condiciones, por su estilo de vida, para poder mejorar su condición en relación a esa enfermedad? Esa decisión es humana. Digo, el sistema en ese punto tiene más desventajas en relación al humano. Por eso es interesante pensar en la colaboración entre personas y sistemas, en distintas áreas, ¿no? Sí, iba a comentar que ahora, la semana pasada, creo, bueno, en las noticias, en general en los noticieros, se comentó de chicos de escuela secundaria que armaron un sistema para detección de tuberculosis temprana. O sea, con radiografías, radiografías de pulmones de pacientes, poder detectar que si hay un vestigio de tuberculosis o no. O sea que también es algo que se puede trabajar, a pesar de que uno desde la escuela piensa que está como un poquito alejado de esto, también se puede trabajar ahí. Por otro lado tenemos la exploración espacial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el salir de nuestra frontera utiliza inteligencia artificial, y lo que son redes neuronales que, digamos, procesan más allá de lo que podemos trabajar nosotros o lo que podemos llegar nosotros en velocidad y en profundidad de conocimientos. Ana, no sé si quieres decir algo más o pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bárbaro. Y acá ya un poco nos metemos como en la segunda parte de esta charla, que es pensar en esto, en impactos y oportunidades para nuestro ámbito, el de la escuela, nuestra tarea, la tarea docente. Y acá un poco repasar o revisar algunas situaciones con inteligencia artificial. Por un lado, el reconocimiento facial. Muchos aeropuertos están implementando programas de reconocimiento facial para el examen de los pasajeros. Otro ejemplo es el uso de las IA generativas. Hay un campo, todo un ámbito de desarrollo de tecnologías dentro de la inteligencia artificial que son las IA generativas que se usan para crear contenidos. Hablábamos del ChatGPT, pero hay un montón de tecnologías más vinculadas a la generación de imágenes
o de audios, esta idea de cómo podemos tomar un minuto de la voz de Andrea y hacerla a Andrea decir cualquier cosa, o podemos tomar un video, hubo casos como el video de Obama, o imágenes con Trump, por ejemplo, o con el Papa Francisco, donde los veíamos usando ropa que nunca usaron, en una foto de una situación que nunca ocurrió, o Obama dando un discurso que nunca efectivamente había dado por este tipo de tecnologías, las generativas. Y ahí trayendo algo que André comentaba hace un rato, digo, qué importante que es para nosotros, para las personas, poder discernir respecto de la confianza de un contenido o de una información. Digo, ¿es una información en la que puedo confiar o es una información engañosa? ¿Cuán complejo se va haciendo ese proceso, no? Después, respecto de asistentes virtuales y chatbots, que como están mejorando en la tecnología de lo conversacional, también se va haciendo cada vez más realista. Acá hay un caso de una película que ya tiene bastantes años, que se llama Her, donde cuenta la historia de una relación, digo, de amor, de enamoramiento entre un humano y su asistente conversacional, digo, una tecnología de voz, y cómo se construye ese vínculo amoroso entre humanos y tecnologías. También escuchamos cada vez más noticias sobre, por ejemplo, tecnologías o aplicaciones en este sentido que se usan para como generar la voz de las personas fallecidas. Se llama Deep Nostalgia la tecnología. Y hace que vos puedas contar con un chatbot de la persona que falleció, tu pareja, tu madre, quien sea. Digo, bueno, ¿qué controversia nos genera esto? Digo, ¿queremos tener esas tecnologías, usar estas tecnologías, que una persona muerta permanezca viva y siga dando, una madre fallecida, siga dando consejos a sus hijos más allá de la muerte? Digo, se empiezan a generar también otras cuestiones interesantes de debatir como sociedad. Sí, Y otro algo en ejemplo Black más, Mirror, ay, perdón. no, digo que en Black Mirror, en la primera versión, que fue hace 5 años más o menos, estaba un capítulo que hablaba de esto, y parecía algo tan lejano, ¿no? Una persona fallecida que charlara con vos. Y de repente, hoy, 5 años, o sea, no es tanto tiempo, es algo como que ya sabemos que hasta sucedió. Hay una mamá que creo que pidió con un holograma y con inteligencia artificial recrear a su hija fallecida. O sea que eso de la ciencia ficción que está volviéndose realidad está cada vez más cerca, ¿no? Como dijimos al principio. Bueno, robots de compañía también, personas que usan el chat GPT como una especie de psicólogo a la carta, digo, en términos de recomendaciones como de tratamiento o acompañamiento psíquico, digo, son un montón de cuestiones que se empiezan a abrir y a generar y que son controversiales, digo, que por lo menos nos habilita a hacernos la pregunta en relación a esos usos. Y también cómo se va transformando la definición del vínculo, ¿no? Digo, el vínculo, que es algo que pensamos entre personas, ¿de qué manera se transforma cuando pensamos vínculos con tecnologías? Sí, yo iba a decir, y pensá que el primer chatbot que hubo fue pensado como un psicólogo asistencial, Elisa. O sea que ya ese pensamiento del chatbot como asistente, como acompañante, ya viene desde el inicio. Y un último caso, que es este justo que charlábamos recién, cuando veíamos los campos y usos de la inteligencia artificial con el diagnóstico de enfermedades en ciencia y en medicina. Un poco era reponer todas estas situaciones que son, digo, aplicaciones reales, para preguntarnos por nuestro rol y nuestras capacidades, como en términos de ciudadanía, digo acá, y de vuelta, preguntarnos por la función de la escuela en términos de actualizar la formación de ciudadanía, para que podamos participar de estas conversaciones, digo, podamos tener una posición. Para eso necesitamos entender de qué va estas aplicaciones, de qué va esta tecnología. ¿Son las aplicaciones que queremos? ¿Son los usos que queremos? ¿Qué otros podemos crear? ¿Qué otros podemos imaginar y hacer?
Y eso es un poco como la propuesta de la invitación. Y acá algunas posibilidades que se abren vinculadas a cada una de estas situaciones, ya en términos más como escolares, del trabajo de la escuela, ¿no? Digo, cuando hablamos de esto, del uso del reconocimiento facial, por ejemplo, para el escaneo de personas en los aeropuertos, bueno, pero ¿qué implicancias éticas y sociales hay del uso de ese reconocimiento facial? ¿Qué pasa con la identidad y con la privacidad de las personas? Digo, es algo que también se está poniendo en jaque. ¿Lo podemos ver como problema? Digo, ¿lo podemos tematizar como problema en la escuela? Herramientas que están asistidas por inteligencia artificial para la creación y la distribución de información y contenidos. Lo que hablábamos de Trump, el Papa Francisco, Obama, digo, para hablar de estas personas que son como suertes de líderes mundiales, digo. ¿Qué habilidades tenemos que renovar en la formación escolar para poder hacer esa distinción entre contenidos verídicos y contenidos que no son fiables, digo, que son inventados en algún punto? Digo, lo que está pasando acá es que estas tecnologías permiten generar discursos, digo, sí, generar discursos o decir cosas que esa persona nunca dijo, y hasta qué punto también esto influir en las campañas políticas, por ejemplo, o influir en determinados temas controversiales que se están conversando como a nivel público. Porque vieron esta como especie de norma del periodismo, de bueno, primero dio un titular, después como la fe de rata del titular nunca llega tan lejos como fue el titular, digo. En esto pasa un poco lo mismo, digo, la aclaración de que eso no era real no va a llegar, y además también conociendo cómo funciona el fenómeno de la viralización de contenidos en redes sociales, digo, el disclaimer nunca va a llegar a tantos usuarios como llegó esa noticia en primera instancia. Entonces también esto va generando dificultades. Entender cómo funcionan los sistemas conversacionales, para también poder como tener presente qué es ese chatbot, qué es ese asistente virtual con el que estoy interactuando, qué posibilidades tiene en términos de respuesta, para pensar un poco en esto, en los vínculos que somos capaces de construir. Y en términos de la medicina y de la ciencia, o de grandes problemas que tenemos, digo, ya presentes como humanidad, como el cambio climático, entender las potencialidades que tienen estas herramientas para pensar en soluciones, ¿no? Digo, en generar soluciones a determinadas cuestiones que creo que como humanidad son grandes desafíos que tenemos que afrontar en el presente o en el futuro muy, muy, muy cercano. Sí, y digamos, no solamente ser consumidores críticos y consumidores responsables de esta tecnología, sino también poder ser creadores y utilizarla de una manera que nos mejore nuestra vida, ¿no? O sea, no solamente trabajar en la recepción, sino también en generar. Bueno, cuando hablamos de tecnología siempre hablamos un poco de este pasaje, ¿no? De ser usuarios pasivos de la tecnología, o más o menos pasivos, a poder ser creadores con tecnología. En inteligencia artificial un poco es lo mismo, o sea, digo, hay un primer paso que es el del entendimiento, el de la comprensión, esto que estamos hablando, bueno, de qué es la inteligencia artificial, cómo trabaja, cómo funciona. Necesariamente tenemos que poder entender eso, para después por ahí también despertar vocaciones, digo, interés respecto de explorar esto que contaba Andrea hace un rato, de un grupo de estudiantes que creó un sistema capaz de detectar la tuberculosis o alguna enfermedad en un estadio temprano. Digo, es algo, digo, porque algo también interesante que está pasando con esta tecnología es que hay muchas plataformas disponibles para poder hacer cosas usando esta tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, poder despertar vocaciones en este sentido de construcción de carrera también es algo que nos interesa especialmente. Y cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, en principio, empezó a conversarse mucho acerca de esto con, de vuelta, ChatGPT y esa irrupción que hubo básicamente, ¿por qué? Porque un docente proponía una actividad y el chico, la chica, el estudiante lo resolvió usando ChatGPT.
Entonces, a partir de ahí hubo dos respuestas. Por un lado, prohibir ChatGPT, hubo sistemas de de educación enteros, como la ciudad de Nueva York fue el primero, después Italia, que prohibieron el uso del sistema. O sea, para el uso, en el ámbito de instituciones educativas, está prohibido el uso del ChatGPT. Hay otro camino también, que es el de empezar a entender, bueno, cómo lo usamos a nuestro favor. Digo, no desconocemos que los chicos lo están usando, ¿cómo hago yo como docente para revisar esos usos que están haciendo y trabajar sobre usos mejores, que es un poco la alternativa que queremos conversar y discutir? Respecto de la educación, hay como un sentido común de parte de especialistas que puede dar dos grandes beneficios. Por un lado, a los docentes automatizarnos de la parte administrativa de nuestro trabajo. Las calificaciones, la asistencia, la generación de informes, incluso de planificaciones, es algo que podemos delegar o que podríamos delegar en sistemas. De parte de los estudiantes, la posibilidad de personalizar. O sea, este problema que tenemos en las aulas de que soy un único profe con cursos de entre 20 y pico y 30 y pico estudiantes, entonces, ¿cómo hago para llegar con mi propuesta de manera personalizada a cada una en función de sus intereses, necesidades, de lo que sabe, de lo que todavía no sabe, de la manera en la que le resulta más fácil aprender? Esa capacidad de personalización pareciera que la inteligencia artificial y sus aplicaciones presentes y futuras nos podría ayudar a construir. Pero hay como algo que va mucho más allá de estas dos posibilidades de la automatización de nuestra tarea administrativa y del aprendizaje personalizado, que es la idea de una transformación mucho más radical. De las formas de enseñar, de las formas de aprender, de la forma en la que accedemos a la información, de las formas en las que creamos contenidos, y también de la forma en la que pensamos la evaluación. Porque ¿qué nos interesa pensar en la escuela? Un poco esto que veníamos charlando, digo, avanzar sobre la comprensión, el entendimiento de la inteligencia artificial, pero para favorecer usos responsables, críticos y creativos de estas tecnologías. Cuando hablamos de usos creativos, estamos hablando de esta posibilidad de crear con inteligencia artificial, de hacer con inteligencia artificial. Y desde Umaña, que en definitiva es nuestro proyecto, pensamos tres grandes ejes para trabajar con inteligencia artificial en la escuela, como para también un poco ordenarnos, ¿no? Por un lado, trabajar sobre la comprensión, o sea, entender cómo funciona efectivamente la inteligencia artificial, estas técnicas como la de Machine Learning, hacer como experiencias de entrenamiento de sistemas para que también chicos y chicas puedan pasarlo por el cuerpo y comprender, digo, cómo se generan estas tecnologías. Pero también aprender usando inteligencia artificial, y acá la propuesta es que podamos incorporar en las clases recursos, apps, herramientas de inteligencia artificial para enseñar cualquier contenido. Y un tercer eje que es el de prepararnos para la inteligencia artificial desde una mirada más ética, más reflexiva, más crítica, para entender esos impactos en la vida de todas las personas. Y algunos tips que nos parecían importantes para compartirles, que es algo que venimos trabajando mucho con estos docentes con los que nos venimos encontrando en espacios de formación en inteligencia artificial. Por un lado, que la inteligencia artificial no es solamente un contenido de la clase de informática. Obviamente es un tema trabajar en la clase de informática para comprender esto que hablábamos de, bueno, de la técnica, de cómo se entrena, de cómo funciona, qué hace, qué no hace. Todos estos temas que venimos recorriendo. Pero también, digo, la propuesta es a transversalizar el uso de la inteligencia artificial. De vuelta, una tecnología como la del ChatGPT o como de los generadores de imágenes, o entender esto que son deepfakes, o sea, estas como discursos no reales que se habilitan con estas IA generativas, son temas que pueden no circunscribirse solamente a la clase de informática o de tecnología, sino aplicarse en áreas curriculares bien diversas, de las ciencias sociales, de la lengua, de la matemática, de la lógica.
en distintas áreas curriculares de la escuela. Y también para los docentes, que es algo que nos viene pasando, que es que en general se le animan al tema, pero lo que queremos como favorecer es esto de que no es necesario tener un conocimiento previo para acercarse al ámbito de la inteligencia artificial, para entender qué es, en una comprensión básica, ¿no?, de qué es y cómo funciona, y con eso ya estamos preparados para poder sumarlas a nuestras clases. Y acá una serie de tips de, bueno, pero ¿qué podemos hacer entonces? ¿O qué no deberíamos dejar de tener en vista? ¿Vieron? Como dejar de tener en cuenta al momento de pensar en trabajar con inteligencia artificial. Por un lado, entender para qué la quiero sumar. O sea, en qué momento de mi clase para trabajar qué tema y para hacer qué cosa me viene bien usar este recurso, usar esta herramienta. Favorecer que los chicos puedan experimentar. Algo que también nos estamos dando cuenta es que los estudiantes se enganchan mucho con estos recursos y con estas herramientas. Estamos en general también proponiendo secuencias que por ahí hay aplicaciones como muy lúdicas de inteligencia artificial. Entonces son buenos caminos de entrada para pensar el tema con chicos y chicas. Nos estamos trabajando con una, por ejemplo, que es que cantes cuán parecido cantás a Freddie Mercury. Entonces, te hace a vos cantar sobre el track, vieron, como una especie de karaoke, elegís una canción de las de Queen, cantás arriba, y la inteligencia artificial lo que hace es detectar qué probabilidad, a partir de lo que vos cantaste, cuán cerca o lejos estuviste como del registro vocal de Freddie Mercury a la grabación original de esa canción. Eso es muy divertido en clase, engancha un montón a los chicos, y nos sirve para entrar a, bueno, ¿por qué puede esta tecnología, este sistema hacer esto? Y de ahí trabajar qué es Machine Learning y qué es inteligencia artificial. No perder de vista este aspecto ético, crítico y reflexivo del uso de la inteligencia artificial. Acá lo podemos encarar desde todo el área de las materias de las ciencias sociales, ¿no? Digo, hay un montón de noticias que nos ayudan para pensar estas cosas, ¿no? Andrés estuvo trayendo un montón, pero justo en estos días está este tema de la huelga de guionistas en Hollywood, y ahora que se sumó la huelga de actores, y tiene que ver directamente con el uso de estas IA generativas para la escritura de guiones. Entonces fíjense cómo desde una noticia que podemos traer al aula, podemos investigar con los chicos dentro del aula, digo, poner un poco en tema qué es lo que está pasando, y a partir de ahí pensar un poco cómo se ponen en jaque incluso ciertos como sistemas de producción, ¿no? Digo, como la producción de series y de películas, o incluso cuestionar la forma en la que se comercializan series y películas a través de las plataformas, ¿no? Y nunca perder de vista esto, que es el último punto que nos resulta muy clave, que es poner en el centro al humano. Que a veces cuando hay una tecnología que es tan novedosa y que parece que tiene, digo, tantas posibilidades y que está rodeada de tanta incertidumbre, perdemos de vista el factor humano. Andrea dijo varias veces, el humano está al principio y está al final de este proceso. Está al principio porque es el que crea el sistema, es el que desarrolla una solución es el que acompaña todo ese proceso, y está al final el que lo usa. Entonces, no perdamos de vista nuestra capacidad de decisión como seres humanos en relación a, ¿queremos estas tecnologías? ¿Para qué las vamos a usar? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida de vuelta, presente y futura con estas tecnologías? Y al final, un poco ya si estamos cerrando, contarles acerca de Umania, muy breve. Umania es este proyecto en el que estamos trabajando en chicos.net, la URL es chicos.net/Umania. Es una propuesta de aprendizaje sobre inteligencia artificial. Umania es una plataforma de recursos para trabajar inteligencia artificial en la escuela. Está enfocada en la escuela secundaria, y cuenta con una serie de capítulos, por un lado, para poder navegar libremente, y por otro lado, con una serie de guías específicas para docentes para poder trabajar esos capítulos en el aula. Les contamos brevemente cuáles son esos capítulos, son 6, y es como una progresión respecto del tema de la inteligencia artificial.
El primer capítulo es un poco detectar esto que veíamos, que conversábamos sobre la presencia de la inteligencia artificial en aplicaciones, recursos y herramientas que usamos todos los días. El segundo capítulo enfoca en el machine learning, o sea, cómo trabajar en el entrenamiento de máquinas. El tercer capítulo enfoca en estas tecnologías conversacionales, la de los chatbots, la de los asistentes de voz o tecnologías como el chat GPT. Dentro de la inteligencia artificial hay un área de desarrollo y de investigación que se llama procesamiento del lenguaje natural, o sea, la capacidad que tienen las computadoras y los sistemas de entender el lenguaje humano. Entonces, el capítulo 3 va de esas tecnologías. El 4 enfoca en la creatividad y en esas tecnologías que llamamos IA generativas, inteligencias artificiales generativas. Estas que también conversábamos en relación a las deepfakes o las posibilidades de emular la voz de alguien, la imagen de alguien o el discurso de una persona. Pintar cuadros como Picasso, por ejemplo, o generar imágenes pormenorizadas en función de un texto que nosotros estamos ingresando a un sistema y que me devuelve una imagen. ¿Qué pasa con la creatividad? ¿De qué manera también se pone en jaque las capacidades creativas? Ahí recopilamos la voz de muchos artistas que están trabajando con estas tecnologías para entender cómo cambia un poco el juego, ¿no? En el ámbito de la creación artística. El capítulo 5 aborda las principales controversias o los aspectos más desafiantes de la inteligencia artificial, es la mirada ética sobre estas tecnologías, y el último capítulo mira hacia el futuro, pero con los pies bien puestos en el presente, un poco, porque ya hay una serie de tendencias bastante claras en relación a de qué manera se va a transformar el mundo del trabajo con estas tecnologías, y aborda todas estas cuestiones. Y para terminar, ahora sí ya, algunos itinerarios de aprendizaje que venimos proponiendo en el marco de Humania, ordenando, vieron que veíamos son 6 capítulos, digo, es una conversación bastante amplia, es una tecnología que dispara para un montón de lugares, entonces ordenamos una serie de itinerarios como para que los docentes puedan proponer y trabajar con estudiantes. El primero, enfocado en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Básicamente el sistema de entrenamiento, el machine learning, ¿cómo hacemos para entrenar una inteligencia artificial? A distinguir gatos, a distinguir perros, pero a hacer un montón más de cosas también con estos sistemas. El segundo itinerario tiene que ver con la creatividad, y es explorar de manera como más específica estas IA generativas para la generación de texto como ChatGPT o los generadores de imagen, y ahí proponemos una serie también de aplicaciones que podemos usar y experimentar con los chicos y las chicas, y la pregunta por la creatividad, ¿no? Digo, en términos también de lo novedoso. Digo, ¿en qué queda esta capacidad creativa de las personas si tenemos estas tecnologías que ya nos están devolviendo un montón de obras? Digo, ¿qué pasa ahí con eso? Y el tercer itinerario enfoca los aspectos éticos, a los desafíos más urgentes, como pone en conversación estos aspectos más controversiales, y un poco pensar en esta formación de ciudadanía plena en el siglo XXI con estas tecnologías. Digo, ¿qué tenemos que estar mirando? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo evaluamos estas aplicaciones y sistemas de la inteligencia artificial? Y para terminar, quedarnos con una idea que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con la alfabetización? Digo, un término, digo, nuestro sistema educativo, digo, que siempre estamos trabajando desde el nivel inicial hasta que terminamos la educación básica, en la alfabetización como pilar de la enseñanza y del aprendizaje. ¿De qué manera se actualiza hoy también en la comprensión de la tecnología, en la comprensión, hablábamos ya desde hace un tiempo, en la comprensión de las computadoras, de los sistemas, y acá también más específicamente de esta tecnología en particular, de la inteligencia artificial. Y agradecerles, bueno, por el espacio Aula Abierta, a todos los que nos hayan seguido en el video.
Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, Ana. Dale. Bueno, excelente. Compartimos un poquito más de una hora para adentrarnos a este tema de la inteligencia artificial. Cubrieron bueno, muchísima información, así que obviamente esta clase va a quedar acá en el canal grabada para el que quiere volver a retomar un poquito si se quedó con dudas para poder repasar todo lo que compartieron, porque fue un montón a lo largo de este tiempo. Así que muchísimas gracias. Volvemos a decir, ¿querés volver a decir la página de Umania? Así el que quiere seguir explorando puede ir ahí a ver esos recursos que compartiste recién. Claro, es chicos.net/Umania. Y lo que van a encontrar es una plataforma donde hay disponibles como un poco este doble buteo, o sea, disponibles capítulos, que son estos que veíamos, para navegar libremente, y después guías específicas para docentes con toda una serie de orientaciones, con más información en relación a los temas, y también con el punteo de cómo llevar adelante secuencias de trabajo en el aula. Excelente. Bueno, como dijo Ana Clara, queremos agradecer muchísimo a toda la gente que estuvo del otro lado, que se quedó con nosotros acá siguiendo esta clase, expectantes con toda esta nueva información, y no les vamos a pedir más información porque ya tenemos bastante, pero nos gusta cerrar estos encuentros con una pregunta para que nos llevemos una reflexión al margen de todo lo que compartieron, para seguir pensando en esto de cómo incorporamos y para qué y con quién la inteligencia artificial en nuestras aulas. Ana, dale. Yo pensé que iba a ser André, mira, en este momento. Mira, bueno, para mí hay como dos preguntas, o un ejercicio que siempre nos parece interesante hacer. Por un lado, una mirada más como introspectiva, y decir, bueno, ¿puedo reconocer yo en mi teléfono, en mi vida diaria, cuando estoy usando inteligencia artificial? Primero hacer como esa especie de autodiagnóstico, ¿no? Para empezar a identificar. Y después creo que la pregunta es esta que hacíamos recién durante toda la charla, que es, bueno, ¿me animo a incorporarlo? O sea, ¿me animo a darme yo un momento como docente de explorar un recurso, una herramienta, entender qué potencialidad tiene para el trabajo en el aula, y me animo a proponérselo a mis estudiantes? Creo que la invitación que estamos haciendo siempre es como dar ese primer paso. Es una tecnología muy novedosa, o sea, me parece que también es bueno como ubicarnos en tiempo y espacio, o sea, es una tecnología muy novedosa, no tenemos recetas, o sea, no es que tenemos una receta de esto está bien, esto está mal, esto funciona o no funciona. Acá es como que incentivamos a experimentar, usar y probar con estudiantes, con el aula. Lo que estamos tratando de generar es una gran comunidad docente donde podamos como compartir y usar o armar como una especie de experiencia común en función de esos como los primeros que se están animando y están haciendo cosas, y en general nos están devolviendo experiencias súper positivas y productivas en el aula, con estudiantes que se enganchan un montón con las propuestas, porque son temas además que reconocen como los chicos y chicas como vigentes, como actuales, y que les interesa avanzar en la comprensión. Entonces, como usemos eso a nuestro favor en nuestro rol docente. Yo la pregunta final que haría es, ¿realmente puedo no llevar la inteligencia artificial al aula y dejar de lado a mis estudiantes para que no conozcan esta tecnología que nos los está envolviendo y que va a ser parte de su presente y su futuro? Excelente, muchas gracias. Bueno, nos quedamos con estas 3 preguntas para seguir pensando cada uno dentro de su contexto y sus posibilidades. Les quiero agradecer muchísimo a las 2 por este encuentro, por compartir todo el trabajo que están realizando. También agradecemos mucho a la Asociación Civil Chicos.net por estar presentes y acompañarnos en estas jornadas, y les dejo las últimas palabras para cerrar su encuentro. Muchas gracias por invitarnos. No sé, Anita, sí, te saqué la palabra de la boca. No, era eso, agradecerles por la invitación, por la oportunidad, e invitar a los que nos estén mirando a visitar Umania y a seguir trabajando ahí,
y estar en contacto en propuestas que vamos a estar como habilitando en las próximas semanas. Excelente, muchas gracias y saludamos a todos los que están del otro lado, agradeciendo nuevamente y hasta la próxima, que estén todos muy bien. Adiós.